Vamos con el capítulo 15. Aprender a mirar de manera holística. Existe un modo de observar las apariencias, tal y como mencionamos en el título anterior, donde aprendimos a dirigir nuestra mirada hacia lo supremo. Sin embargo, también es necesario aprender a abrir esa mirada. Abrir la mirada significa expandir la conciencia hacia una perspectiva holística, lo cual implica retirar la atención de enfocarse en un único punto u objeto. Al hacerlo, el sentir y la percepción se vuelven inclusivos, en una muestra de amorosa complicidad y presencia liberada, adoptando no solo un enfoque unisensorial, sino también uno más amplio y multisensorial. Este enfoque holístico libera a la conciencia de la fijación en el objeto, permitiéndonos observar sin obsesionarnos con él. El objeto se percibe, pero la conciencia que observa no se ve condicionada por él. Este modo de contemplar el mundo objetivo es, en esencia, la base de la meditación y nos brinda una perspectiva relajada y cómplice de la experiencia, pero al mismo tiempo desapegada. En el instante en que se adopta la mirada holística, el observador se desinteresa del objeto, relaja su percepción y percibe el entorno de manera global. Pero entonces surge la pregunta: ¿dónde se sitúa la conciencia que percibe en este proceso? Procuraré detallar en este texto la mirada holística, aunque es indudablemente más sencillo guiar al estudiante hacia la vivencia directa de esta experiencia que intentar describirla en un medio tan bidimensional como el texto escrito. Para entender la mirada holística, es fundamental reconocer que toda experiencia humana navega entre estados de apertura y contracción. No estamos permanentemente en un estado ni en otro. La contracción se refiere a cuando la atención se concentra en el reino de la materia y los objetos, mientras que la expansión ocurre cuando se retira dicho enfoque de la materia o los objetos. La contracción sucede cuando dirigimos la conciencia hacia un objeto específico, otorgándole un rol protagónico y una presencia destacada. El objeto entonces tiende a absorber toda nuestra atención, resultando en una inmersión completa en él, como si estuviésemos siendo absorbidos por la percepción de ese objeto. A causa de esta focalización,
la conciencia a menudo salta de un objeto a otro sin tomar un descanso en el campo objetivo. Durante este proceso, la conciencia del ser silencioso y sin forma, nuestra esencia espiritual y la tendencia a liberarnos de la identificación con la forma se minimizan, quedando completamente inadvertidas para nosotros. Es crucial comprender que la mirada holística es el antídoto para esta tendencia de contracción. Cuando cultivamos una percepción expansiva, nos desvinculamos de la identificación con cualquier forma particular, permitiendo que la conciencia descanse en la esencia de nuestro ser, libre del confinamiento del mundo objetivo. Esto no significa que tras alcanzar la iluminación seamos incapaces de volver a concentrarnos en un objeto, sino que se trata de un cambio en la dinámica de nuestra percepción. La realización se entiende mejor como el fin de la prisión de la realidad objetiva. Y es en la expansión donde saboreamos una experiencia más profunda de realización y transparencia, liberando la conciencia de la identificación con lo particular y extendiéndola hacia una dimensión no física. En este espacio es donde empezamos a comprender la dimensión espiritual en toda su profundidad. Cuando nos liberamos de la identificación con la forma, la conciencia comienza a descansar en el espíritu, o dicho de otro modo, en el ser silencioso y sin forma que realmente somos. Así sucede la iluminación, que es, en resumen, el fin del encarcelamiento en el mundo objetivo. Con esto no quiero decir que una vez iluminados no podamos volver a estar contraídos o enfocados en un objeto. Me refiero a la manera en que nuestra percepción opera y a la naturaleza de la realización, que debe ser entendida como el fin de la prisión de la realidad. Puntualizo esto porque hablo de cómo funciona la experiencia, que es, después de todo, un proceso. Debemos saber que es en la apertura donde experimentamos una mayor sensación de realización y transparencia. Además, liberamos la conciencia del encarcelamiento con una forma particular y expandimos la conciencia hacia la dimensión no física. Es en ese instante cuando podemos comprender qué diablos es la dimensión espiritual. Esto estaba entre comillas. Por ello, dado que la experiencia se desenvuelve a través del enfoque y desenfoque, la contracción y la expansión de lo percibido, debemos comprender qué genera dicho enfoque de percepción. Una perspectiva más particular sobre el campo objetivo. Y ese mecanismo es la atención. La atención puede ser una magnífica herramienta para entender nuestra esencia,
pero también alberga dentro de sí el mayor de los obstáculos. Cuando se fija en un objeto, a veces nos absorbemos completamente en él, perdiendo la conciencia de la contemplación y la presencia de la hora. Todo estudiante de meditación debería conocer esto, ya que el dominio del foco nos permite alcanzar resultados superiores y una experiencia más consciente y serena en nuestro día a día. Para ilustrar esto con un ejemplo que enriquezca esta lectura, imagina que te encuentras frente a un paisaje majestuoso donde la naturaleza se muestra en toda su gloria. Te detienes y al observar a tu alrededor, una sinfonía de colores vibrantes se entrelaza en perfecta armonía. Ante ti se extiende un paisaje completo. Puede haber flores multicolores que danzan al compás del viento. A lo lejos, montañas imponentes se erigen, tocadas por los rayos dorados del sol que se cuela entre las nubes. En este momento, tu atención mira holísticamente y no se limita a un único punto, sino que se extiende abrazando la totalidad del escenario cautivador. Tu mirada se transforma en una ventana hacia un cosmos repleto de vida y tranquilidad. Es como si tus ojos se tornaran en cámaras que capturan la vastedad del paisaje como una única foto. Cada tonalidad y contorno presentado ante ti en una visión integral. Durante esta plena contemplación acontece algo mágico. Un silencio interno envuelve tu ser, pausando el tiempo. Te sumerges en un estado de quietud y paz, donde el ruido del mundo exterior se desvanece. No existen preocupaciones ni distracciones, solo la calma de la observación abarcadora. Tu mente se serena y tus sentidos se intensifican, permitiéndote captar la quinta esencia del paisaje. Es en este espacio de paz interior donde reside la verdadera riqueza de la experiencia. Un regalo que nos brinda la oportunidad de nutrir nuestro espíritu y deleitarnos con la grandeza de la naturaleza. Te invito a sumergirte en esa quietud, a abrir los ojos y el corazón para descubrir la inmensidad y la belleza que nos rodea cuando nos permitimos observar sin limitaciones. Para poder desenfocar y experimentar la mirada que capta el presente en su totalidad y no solo los detalles, la mente debe permanecer en sereno silencio y debes experimentar una sensación de quietud espiritual. Por eso nos encanta visitar nuevos lugares, porque en muchos de ellos se activa una conciencia más holística y trascendental. Puede que no comprendamos del todo este tipo de conciencia más integral, pero lo cierto es que disfrutamos de visitar y contemplar nuevos espacios, ya que en ese acto
nos sumergimos en la contemplación espiritual. Ahora te invito a hacer una pequeña pausa en tu lectura y dirigir tu mirada hacia la habitación que te rodea. Permíteme acompañarte en una breve reflexión. ¿Qué experimentas en este instante? Al observar sin enfocarte en un objeto específico, es posible que empieces a percibir una mirada que observa sin necesidad de centrarse en algo concreto. Durante esta práctica, es natural que sientas cierta tensión o ansiedad por descubrir algo en particular, y puede resultar difícil relajar la conciencia en el mero acto de observar. Sin embargo, para que puedas experimentar plenamente la sensación de estar presente y experimentar la tranquilidad a través de una mirada holística e integral, es necesario que te relajes en la mirada misma. La mirada holística requiere que no te enfoques en alcanzar ningún objetivo específico, ni en tener éxito en tu exploración. Si te concentras demasiado en obtener resultados o en el deseo de lograr algo, generas una tensión que impide que tu mirada se despliegue en su máximo potencial. Permíteme recordarte que este proceso de observación sin enfoque tiene como objetivo permitirte conectar con el momento presente y experimentar una sensación de calma. Por lo tanto, te invito a dejar de lado cualquier expectativa y a relajar tu mirada, permitiendo que tus ojos se abran a la totalidad del entorno sin esfuerzo alguno. Recuerda que esta práctica requiere paciencia y suavidad contigo mismo. Permítete simplemente ser testigo de lo que se presenta ante ti, sin buscar nada en particular. En ese estado de apertura y relajación, podrás descubrir la belleza de la mirada sin enfoque y experimentar la plenitud del presente. Cuando no nos enfocamos exclusivamente en un objeto, ¿dónde se dirige nuestra atención y nuestra conciencia? En ese momento, la atención se diluye, ya que la atención se trata de un enfoque intenso dirigido hacia un objeto en particular. Sin embargo, cuando percibimos dos o más objetos al mismo tiempo, la atención da paso a una mirada holística y contemplativa. Por otro lado, cuando no estamos enfocados en nada en particular, surge una forma de percepción muy diferente. Una manera de mirar sin necesidad de procesar información, conocida en la espiritualidad como mirar sin juzgar. En este estado, la atención no está presente y nos sumergimos en una dimensión más profunda de percepción.
la filosofía se dice que la conciencia despierta es como un espejo que refleja pero no retiene. Esto significa que la conciencia está presente, pero no se apega ni se aferra a ningún objeto o experiencia. Es una conciencia pura, sin juicios ni evaluaciones. Simplemente refleja la realidad tal como es. En resumen, al expandir nuestra mirada más allá de un objeto específico, entramos en una perspectiva holística y contemplativa. Cuando no estamos enfocados en nada en particular, experimentamos una forma de mirar que no procesa información ni juzga. En esta profunda percepción, nuestra conciencia se convierte en un espejo, reflejando la realidad sin retenerla. Podemos decir que estamos presentes en el espíritu y ausentes en el mundo. En nuestro diario vivir, solemos estar constantemente enfocados en objetos específicos. Un libro, una pantalla, un rostro o cualquier otra cosa que capte nuestra atención. Sin embargo, cuando nos detenemos y ampliamos nuestra mirada hacia el entorno que nos rodea, algo maravilloso sucede. El ahora. Imagina que estás observando un paisaje idílico, donde la naturaleza se despliega en toda su magnificencia. Al apartar tu atención de un punto específico y permitir que tus ojos abarquen el panorama en su totalidad, te sumerges en una experiencia de mirada holística y contemplativa. En este estado de percepción ampliada, la atención tradicional, con su enfoque intenso, se desvanece. Ya no hay un único punto de interés que acapare tu mirada. En cambio, tu percepción se expande y se vuelve receptiva a múltiples estímulos y detalles simultáneos que no están contenidos solo en el campo visual, sino en el espíritu. Tu consciencia se abre a la belleza y complejidad del paisaje, permitiendo que cada elemento se entrelace en un conjunto armonioso. Esta mirada abierta es el origen del equilibrio y la armonía, debido a que para poder experimentar una mirada total sin posarse en ningún objeto particular, entra en escena la dimensión del espacio, donde todos los objetos tienen lugar. Y es en este espacio de mirada holística donde experimentas una forma de percepción sin la necesidad de procesar información de manera específica. La mente se libera de su función habitual de catalogar, analizar y etiquetar. Te adentras en un estado de pura observación, donde no hay juicios ni interpretaciones, sino simplemente una entrega a lo que es. En esta dimensión de mirar sin juzgar, encuentras una profunda conexión con el presente. La mente se aquieta y se abre a la experiencia directa,
sin la interferencia de filtros mentales o expectativas. Es un momento de claridad y pureza, donde la realidad se despliega frente a ti sin capas de interpretación. Esta forma de observar, que no se limita a un enfoque exclusivo, nos revela una cualidad esencial de la conciencia despierta. La conciencia, como un espejo, refleja el mundo tal como es, sin apegos ni aferramientos. Es una presencia abierta, serena y receptiva, que acoge la experiencia en su totalidad, evitando el impulso de retenerla. A través de esta observación amplia y sin prejuicios, te conectas con la esencia misma de la existencia. Te fundes con la grandeza del universo y te das cuenta de que eres una parte integral de este tejido. En este espacio de quietud y apertura, te abres a la plenitud del presente, donde cada instante se convierte en una revelación. Es una forma de observar sin límites y es útil siempre, tanto en momentos de contemplación de la naturaleza como en situaciones cotidianas. Permítete expandir tu visión, abrazando la totalidad de lo que está presente. Descubre la riqueza y la belleza que se despliegan ante ti cuando observas sin limitaciones y sin juzgar, sumergiéndote en la infinita profundidad del ser. Y aquí termina este capítulo del espacio abierto. Ha sido un placer estar con vosotros y con vuestra inmensa presencia. Gracias. Inmensidad, espacio y amor.